When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. No fue casualidad que estés en este video, fue Dios quien te trajo. Porque quizás tú también has pasado por ese momento, ese silencio que duele, que quiebra, que confunde. Ese momento en el que más necesitas una palabra, un consuelo, una señal del cielo, y lo único que encuentras es silencio. Un silencio que pesa, que angustia, que a veces parece un abandono. Pero hoy quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Dios no se ha ido. Dios no te ha dejado. Su silencio no es su ausencia, y eso es lo que juntos vamos a entender. Porque muchas veces hemos orado con lágrimas, con desesperación, con un corazón que clama con todo lo que tiene, y sentimos que el cielo está cerrado, que la respuesta no llega, que el dolor sigue, y que Dios no dice nada. Y es ahí donde el enemigo se mete, susurra mentiras, te hace dudar, te hace pensar que no vales, que a Dios no le importas. Pero te aseguro, ese no es el final de tu historia. Ese silencio tiene un propósito. Ese silencio está lleno de respuestas que todavía no puedes ver. Este canal existe por una razón muy especial. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, otras que no pueden asistir por motivos de salud, por trabajo, por familia, o simplemente porque aún no han encontrado ese espacio donde se sientan verdaderamente escuchadas, aceptadas y fortalecidas. Por eso estamos aquí, para ti, para que puedas tener un rincón donde orar, donde escuchar palabra viva, donde sentir que Dios te abraza justo ahí donde estás. Este canal es tu iglesia en casa, tu refugio, tu altar. Y si este video te bendice, si esta palabra toca tu alma, por favor, ayúdanos a llegar a más personas. Dale like, deja un comentario, comparte este video. No sabes cuántas almas están sintiendo lo mismo que tú, cuántas están al borde de rendirse porque sienten que Dios guarda silencio. Y tal vez este video sea lo único que les queda para seguir creyendo. Tu apoyo sería una gran bendición, y créeme, no lo haces solo por nosotros, lo haces por cada corazón que necesita una luz en medio del silencio. Te invito a que comentes ahí abajo una frase que hoy puede ser tu grito de fe. Dios me sigue viendo. Que cada palabra que escribas sea como un eco que rompe el silencio. Y juntos, entre todos los que vemos este video, hagamos una red de fe que le recuerde al mundo que aunque Dios calle, Él está obrando. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede darte respuestas, puede darte paz, puede ser el momento en el que entiendas por fin que Dios no te ha abandonado. Quédate hasta el final, porque a veces el último minuto es cuando Dios decide hablarte más fuerte. Primera parte. El silencio de Dios no es indiferencia. Vamos a empezar por lo más duro. Y lo digo así, sin rodeos, porque quien ha vivido este tipo de silencio lo sabe. No hay nada más desconcertante que buscar a Dios con todo el corazón y no sentir nada. Oras, clamas, te arrodillas, incluso lloras, y no hay respuesta. Sientes que todo el cielo está callado. Sientes que tus palabras rebotan contra las paredes y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Acaso hice algo mal? ¿Será que ya no me escucha? ¿Será que no le importo? Pero quiero que respires profundo y pienses en esto. El silencio de Dios no es un castigo, y mucho menos es indiferencia. Muchas veces es simplemente una etapa de formación.
Una etapa donde Dios está trabajando más en tu corazón que en tus circunstancias. Porque mientras tú esperas una respuesta, Él está formando tu fe. Mientras tú pides una solución, Él está construyendo carácter. Mientras tú piensas que no te responde, Él está viendo si realmente confías en Él, incluso cuando no lo entiendes. Y esto no es solo una opinión, esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. ¿Sabes quién vivió esto? Job, un hombre justo, temeroso de Dios, fiel, y aún así Dios permitió que lo perdiera todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Y en medio de su dolor, clamó, le habló a Dios, lloró, y no hubo respuesta inmediata. El cielo guardó silencio. Job decía cosas como, clamo a ti y no me respondes, me presento y no me prestas atención. Eso está en Job capítulo 30, versículo 20. Lo dijo con el alma rota, con la piel cubierta de llagas y el corazón deshecho. Y aún así, Dios estaba ahí, en silencio, sí, pero presente. Ese silencio no era abandono, era prueba. Era un proceso profundo en el que Dios estaba purificando su alma, dándole un testimonio que siglos después seguimos recordando. Porque al final de esa historia, Dios no solo le habló, sino que lo bendijo el doble. Pero mientras tanto, guardó silencio. Y así como Job, hay momentos en los que Dios te calla porque está escribiendo algo grande. Porque si Él hablara ya, tal vez no entenderías. Porque si Él te diera lo que estás pidiendo ahora mismo, tal vez lo perderías, porque no estás listo. A veces el silencio de Dios es su forma de protegerte. Y sí, duele, pero también forma, también moldea, también edifica. Hay una frase que dice, cuando el maestro está enseñando, habla, pero cuando estás en examen, guarda silencio. Y eso aplica perfectamente. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Con Dios. A veces estás siendo probado. Estás en examen. Y el maestro no habla durante el examen. Pero eso no significa que se haya ido del salón. Está ahí, mirándote, cuidándote, esperando que termines ese proceso para mostrarte lo que viene después. El Salmo capítulo 13, versículos 1 y 2 dice, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma y tristeza en mi corazón cada día? Ese salmo no lo escribió alguien frío o ateo, lo escribió David, el hombre conforme al corazón de Dios. Eso quiere decir que hasta los más cercanos a Dios vivieron ese silencio. No te hace menos espiritual, no te hace menos hijo, solo te hace humano. Y ese silencio, si lo enfrentas con fe, puede transformarse en una de las experiencias más profundas con el Padre. Entonces, si hoy estás en ese punto donde sientes que Dios guarda silencio, no te rindas, no te alejes, no te enfríes, quédate, resiste, porque ese silencio no es el final, es solo el capítulo que antecede a su voz más fuerte. La voz que habla después del silencio siempre viene con poder, con propósito, con gloria y con respuesta. Segunda parte. El silencio como una preparación para algo mayor. Ahora hablemos de algo que muy pocos entienden cuando están en medio del proceso. El silencio de Dios muchas veces no es un castigo, sino una preparación. Y te voy a decir algo que quizás nunca habías pensado. A veces Dios calla, no porque no te quiera responder, sino porque lo que viene en tu vida necesita de un tú más fuerte, más maduro, más centrado en Él. Y para llegar a ser esa persona, hay que pasar por el silencio. Mira,
Hay una historia en la Biblia que siempre me ha tocado profundamente. Es la de José. Sí, el de los sueños, el que fue vendido por sus propios hermanos, el que terminó en una cárcel por algo que no hizo. Y lo más impactante de su historia no es que haya terminado siendo gobernador de Egipto. Lo que más impacta es que durante todo ese tiempo de dolor, traición, injusticia y cárcel, Dios no le habló. No hay ni un solo versículo en ese proceso donde se diga que Dios le dio una palabra directa. Todo fue silencio. Imagínate eso, años enteros esperando que Dios le explicara por qué lo habían traicionado, por qué terminó siendo esclavo, por qué fue acusado falsamente, por qué lo metieron preso. Años enteros sintiendo el peso de la injusticia y preguntándose si acaso Dios todavía estaba con él. Pero ¿sabes qué hizo José? No se rindió, no se amargó, no se rebeló. Siguió siendo fiel, incluso cuando no entendía nada. Y cuando llegó el tiempo perfecto, Dios rompió el silencio. Y lo hizo de una forma tan grande, tan poderosa, que José fue puesto en el lugar exacto para salvar a su familia, a su pueblo y a una nación entera. Lo que parecía un silencio cruel, en realidad era una preparación divina. Un proceso que lo estaba moldeando para un propósito que iba mucho más allá de él mismo. Y es ahí donde quiero que tú pongas tu atención hoy. Y si el silencio de Dios que estás viviendo ahora mismo no es su rechazo, sino su entrenamiento. Y si te está preparando para una posición, una tarea, una bendición tan grande que necesita trabajar en tu interior primero, porque Dios no improvisa. Dios no se mueve por capricho. Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que tú no sabes. Y muchas veces calla, porque está trabajando. Jesús mismo lo vivió. Sí, el mismo Hijo de Dios, cuando estaba en el Getsemaní orando con el alma en angustia, diciéndole al Padre que si era posible pasara de él esa copa, tampoco recibió respuesta. Y aún así dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús no necesitaba escuchar una voz del cielo para saber que el Padre estaba con él. Él sabía que aunque el cielo estuviera en silencio, no estaba solo. Y ahí está el secreto. Aprender a confiar cuando no sientes. Aprender a creer cuando no entiendes. Aprender a permanecer firme, aun cuando el cielo parece cerrado. Porque ese tipo de fe es la que mueve montañas. Esa fe que no depende de emociones, ni de señales, ni de palabras audibles, sino de una relación tan profunda con Dios que sabes que aunque esté callado, sigue obrando. Así que si tú estás en ese punto donde sientes que Dios no te responde, no te desesperes. Él está más cerca de lo que crees. Y quizás justo ahora, en este momento que estás escuchando este video, te está hablando de la forma más clara, diciéndote que no estás solo, que ese silencio tiene un propósito y que si sigues caminando, pronto entenderás por qué cayó tanto tiempo. El silencio de Dios no es un muro, es un taller. No es una negación, es una preparación. Y quien logra entender esto, sale más fuerte, más sabio, más lleno de fe. Tercera parte. Cuando Dios guarda silencio. También está hablando de otras formas. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Y si el problema no es que Dios esté en silencio, sino que nosotros estamos esperando que nos hable de una sola forma? Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. A veces estamos tan concentrados en escuchar una voz, una palabra directa, una señal específica, que no nos damos cuenta de que Dios sí está hablando, pero lo está haciendo de otra manera. Una manera más sutil, más espiritual, más íntima. Porque hay personas que están esperando que Dios les hable como en las películas,
con una voz fuerte, clara, que diga exactamente lo que tienen que hacer. Pero ¿y si Dios te está hablando a través de una persona? De un versículo que no puedes sacar de tu mente. De un video como este, que llega justo cuando lo necesitas. De una paz que sientes en medio de la tormenta, sin explicación lógica. Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con silencios que despiertan algo en ti, con circunstancias que te dirigen, con puertas que se cierran, para que no tomes un camino equivocado, con pequeños detalles que solo tú puedes reconocer, porque Él te conoce mejor que nadie y sabe exactamente cómo tocar tu corazón sin necesidad de gritar. En Primera de Reyes, capítulo 19, hay un momento precioso con Elías. Él estaba huyendo, agotado, deprimido, sintiéndose solo, y dice la palabra que se escondió en una cueva. Dios le dijo que saliera, que iba a pasar. Entonces vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. No fue en lo estruendoso, fue en lo suave, en lo sutil, en lo que muchos ni siquiera considerarían una manifestación de Dios. Pero fue ahí donde Elías lo encontró, y eso nos enseña algo poderoso. A veces estás esperando que Dios te hable con un estruendo, y Él ya te habló con un susurro. Solo que no lo notaste, porque estabas buscando otra cosa. Por eso, en lugar de decir Dios está en silencio, tal vez deberíamos decir, no he aprendido aún a reconocer su forma de hablarme en este tiempo. Tal vez Él te está enseñando a desarrollar una sensibilidad espiritual mayor, a no depender de palabras audibles, sino de su presencia. Porque cuando aprendes a percibirlo en los detalles, tu vida cambia para siempre. Una canción que escuchas por casualidad. Un mensaje que alguien te envía sin saber lo que estás viviendo. Una oración que otra persona hace y que parece estar describiendo exactamente lo que tú estás sintiendo. Un recuerdo que te llega de repente y te hace pensar que Dios no se ha olvidado de ti. ¿No crees que eso también puede ser su forma de hablarte? Dios está en todas partes, pero a veces nos toca a nosotros afinar el oído del alma para poder escucharlo. Y eso no se logra corriendo, ni en la ansiedad, ni en el ruido. Se logra en la quietud, en la intimidad, en los momentos en los que tú decides hacer una pausa, cerrar los ojos y decirle con sinceridad, aquí estoy, no entiendo nada, pero sigo confiando en ti. Y en ese momento puede que no escuches nada, pero vas a sentir algo, algo que te da paz, que te sostiene, que no sabes explicar, y eso, muchas veces, es Dios hablándote sin palabras. Cuarta parte, el silencio que revela tu verdadera fe. Vamos a ser honestos por un momento. Todos podemos decir que creemos en Dios cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas rápido, cuando la provisión llega justo a tiempo, cuando sentimos su presencia en cada alabanza, en cada culto, en cada palabra. Ahí es fácil levantar las manos y decir, Dios es bueno. Pero la fe verdadera no se mide en la abundancia, sino en el silencio. Ahí es donde se revela de qué estás hecho. Ahí es donde se muestra la calidad de tu relación con Dios, porque cuando Dios guarda silencio, tú no solamente te enfrentas a la falta de respuestas, también te enfrentas a ti mismo, a tus pensamientos, a tus miedos, a tus dudas, a tus heridas del pasado, a todo lo que has arrastrado por años y que quizás habías ocultado bajo un manto de religiosidad. El silencio de Dios destapa todo eso. Y sí, es incómodo, pero también es necesario, porque no hay transformación sin confrontación. Cuando Dios no habla, tú empiezas a escuchar otras voces. La voz de la desesperación que te dice que te rindas, la voz de la culpa que te recuerda errores pasados, la voz del miedo que te hace pensar que todo está perdido. Y justo ahí es donde tu fe tiene que levantarse, aún sin tener pruebas, aún sin tener señales, aún sin tener nada más que una promesa que parece lejana. Y eso, amigo, amiga, es lo que hace que tu fe crezca como nunca antes. Abraham vivió algo así. Dios le dio una promesa poderosa, que sería padre de multitudes.
Pero pasaron años y no veía nada. Su cuerpo envejecía. Sara no podía tener hijos. Todo apuntaba a que la promesa no se iba a cumplir. Y durante años no hubo palabra nueva, solo la promesa inicial y silencio. Pero ¿sabes qué hizo Abraham? Dice la Biblia que creyó en esperanza contra esperanza. Eso está en Romanos capítulo 4, versículo 18. Es decir, creyó cuando ya no había razón para creer, y por eso fue llamado a... Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autograph journey. Terms apply. Looking to see what's happening around your home? Ring's Battery Doorbell helps you track packages and see who's at your door in real time. The Outdoor Cam Plus protects your yard at night with a wide field of view and clearer Retinal 2K video. Or upgrade to 4K cameras and doorbells with Retinal Vision for ultra-clear zoom and detail. Your door, your yard, your home. With Ring, it's protected. Shop cameras, doorbells, and more at ring.com now. Amigo de Dios. Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a creer cuando no ves nada? ¿Estás dispuesto a seguir orando, aunque sientas que tus palabras no suben? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso si no responde como tú esperas? Porque ahí es donde se prueba tu fe. No en la adoración del domingo, sino en el lunes cuando estás solo. No en el fuego del avivamiento, sino en el desierto del silencio. Y aquí viene algo fuerte. Muchas veces, Dios guarda silencio para enseñarte a dejar de depender de tus emociones, porque las emociones son cambiantes, inestables, volátiles. Hoy puedes sentir que estás en la cima espiritual y mañana sentir que estás en un valle seco. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia porque tú no lo sientas. Y cuando tú aprendes a caminar, no por lo que sientes, sino por lo que sabes, ahí es donde pasas de ser creyente a ser discípulo. Mira, Pedro caminó sobre el agua porque escuchó la voz de Jesús, pero cuando dejó de mirar a Jesús, cuando se enfocó en el viento y en las olas, se hundió. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en la palabra que había recibido. ¿Y tú? ¿A qué le estás prestando más atención? ¿Al silencio o a lo que Dios ya te dijo? Porque si Dios lo prometió, aunque ahora esté callado, su palabra no caduca. Su palabra no tiene fecha de expiración. Puede estar en pausa, pero sigue viva. Y aquí te dejo una verdad que duele, pero libera. Hay bendiciones que Dios no te puede entregar hasta que tu fe esté lista para sostenerlas, porque Él no quiere darte algo que al recibirlo te aleje de Él. No quiere que ames más la promesa que al que promete. No quiere que vivas esperando que Él te hable todos los días para seguir creyendo. Quiere que creas incluso cuando calla, porque la fe que se mantiene firme en el silencio es la que abre los cielos. Así que si hoy estás en ese valle donde no oyes a Dios, no te desanimes. Él no está en silencio porque se ha olvidado de ti. Está en silencio porque está trabajando en ti. Y cuando el trabajo esté listo, su voz volverá a sonar, pero esta vez no solo para responderte, sino para lanzarte a un nuevo nivel de propósito. Quinta parte. El silencio como parte del plan divino. Quiero que pienses en algo que pocas veces consideramos. ¿Y si ese silencio que estás viviendo ahora mismo no es un error ni un olvido, sino una parte perfectamente diseñada del plan de Dios? Porque muchas veces creemos que si Dios no habla es porque algo está mal, porque algo se rompió, porque nos alejamos o pecamos. Y sí, puede haber momentos en los que el pecado nos desconecta, claro que sí, pero muchas veces, incluso cuando estás haciendo todo bien, cuando estás caminando con fidelidad, cuando estás buscando a Dios con sinceridad, ese silencio se presenta. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el silencio no siempre es un síntoma de alejamiento, sino de proceso. Un proceso que, aunque no lo entiendas ahora, tiene un sentido eterno. Porque Dios no trabaja a corto plazo, Él trabaja con una perspectiva eterna. Tú estás viendo esta semana, este mes, este problema,
pero Dios está viendo tu vida entera. Está viendo tu corazón, tu llamado, tus generaciones, tu legado. Y en ese panorama tan amplio, a veces es necesario que guardes silencio por un tiempo, para que tú crezcas, para que madures, para que aprendas a caminar no por vista, sino por fe. El pueblo de Israel lo vivió muchas veces. En más de una ocasión, Dios se quedó en silencio con ellos. 40 años en el desierto. 40 años. Y durante ese tiempo muchas veces clamaron, muchas veces dudaron, muchas veces se sintieron abandonados. Pero Dios no los dejó. Les dio maná, les dio agua de la roca, les dio sombra de día y fuego de noche. Y aunque no hablaba todos los días, estaba presente en cada detalle. ¿Te das cuenta? A veces el silencio no es ausencia, es compañía sin palabras. Y es que a veces esperamos que Dios esté siempre hablando como si fuéramos niños pequeños que necesitan instrucciones a cada paso. Pero llega un punto en tu vida espiritual donde Dios te dice, ya no eres un bebé, ahora tienes que caminar por lo que ya sabes. Y ese es un momento clave, porque es donde se define si vas a depender de señales o si vas a depender de tu fe. ¿Sabes cuántos años pasaron entre el último profeta del Antiguo Testamento y la venida de Jesús? 400. 400 años de silencio profético. Ninguna palabra nueva, ningún mensaje del cielo, ningún profeta se levantó. Silencio total. Pero en ese silencio, Dios estaba preparando la escena más grande de la historia, el nacimiento del Salvador, el cumplimiento de todas las promesas, la redención del mundo entero. Dios no estaba quieto, estaba preparando el cumplimiento, y cuando llegó el momento exacto, Jesús nació. Entonces hoy quiero preguntarte con el corazón en la mano, ¿será que Dios está guardando silencio porque está preparando algo grande en tu vida? ¿Será que estás justo en ese tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de tu historia personal? Tal vez estás viviendo esos años donde parece que... Even if you're using topical prescription creams for your child's eczema, you still might be hearing this. That relentless itching that makes them want to scratch and scratch and scratch and scratch. When their moderate to severe eczema isn't well controlled, it's time to ask about Dupixent, Dupilumab, which isn't a cream, steroid, or immunosuppressant. Dupixent helps kids as young as 6 months stay ahead of their eczema with clearer skin and noticeably less itch. Severe allergic reactions, including skin reactions, can occur. Get help right away for face, mouth, tongue, or throat swelling, wheezing, or trouble breathing. Tell your doctor right away of new or worsening eye problems like eye pain or vision changes, skin symptoms, joint aches and pain, or a parasitic infection. Don't change or stop other treatments without talking to your doctor. Dupixent helps your child feel the heal. Ask your child's eczema specialist. Visit Dupixent.com or call 1-844-DUPIXENT. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Que nada se mueve, que nada cambia, que todo está en pausa. Pero lo que no ves es que en lo invisible, en lo profundo, Dios está armando algo hermoso. Y sí, lo sé, duele no tener respuestas, duele orar y no escuchar nada, duele tener tantas preguntas y no encontrar dirección, pero cuando Dios guarda silencio, no es porque no tenga una respuesta, es porque está escribiendo una respuesta mucho más grande de lo que tú pediste. Él no solo quiere darte lo que estás pidiendo, Él quiere darte lo que realmente necesitas, lo que te va a formar, lo que te va a llenar, lo que va a glorificar su nombre en tu vida. Por eso no desesperes, no corras buscando voces humanas cuando sientas que Dios calla. No te llenes de ruido para evadir el silencio. A veces, lo que más necesitas no es una palabra, sino una convicción. Esa convicción que te dice, aunque no lo oiga, sigo caminando con Él. Aunque no lo vea,
Sé que va delante de mí, aunque no lo sienta. Sé que está obrando. Y cuando aprendes a vivir así, te vuelves invencible en lo espiritual, porque ya no dependes del momento, dependes del Dios eterno. Ya no necesitas señales, porque ya conoces al que dirige el camino. Ya no te frenas por la incertidumbre, porque sabes quién es el autor de tu historia. Así que hoy, aunque no lo entiendas, aunque sientas que estás solo, aunque pienses que el cielo está cerrado, sigue, no te detengas. No estás caminando en círculos, estás caminando en el plan, y en ese plan todo tiene un tiempo, y el silencio, créeme, también tiene un final. Sexta parte. Cuando el silencio de Dios te enseña a escuchar tu interior. Hemos hablado de cómo el silencio de Dios forma, prepara, revela la fe, pero hay algo más, algo que muchos no se atreven a ver, y es que a veces, cuando Dios calla, lo que Él quiere es que tú empieces a escucharte a ti mismo. Y no me refiero a escucharte desde el ego o desde la confusión, sino desde lo más profundo de tu espíritu. Porque cuando Dios guarda silencio, de alguna manera te está haciendo una invitación a mirar hacia adentro, a revisar lo que hay en tu alma, a ver qué estás cargando que no deberías cargar, qué heridas aún están abiertas, qué pensamientos están dominando tu mente sin que te des cuenta. Mira, hay silencios que no vienen para darte respuestas, sino para hacerte preguntas. Y esas preguntas no vienen desde afuera, vienen desde dentro de ti. ¿Qué es lo que estoy creyendo en este momento? ¿Estoy confiando de verdad o estoy simplemente esperando que Dios me diga lo que quiero escuchar? ¿Estoy buscando a Dios o solo estoy buscando soluciones rápidas a mi dolor? A veces, el problema no es que Dios no te hable, sino que tu alma está tan llena de ruido, de miedo, de ansiedad, de opiniones ajenas, que no puedes escuchar lo que ya te dijo hace tiempo. Entonces Dios calla, no por crueldad, sino para obligarte a hacer silencio tú también, a apagar las voces externas, a quedarte a solas, a vaciarte de todo lo que estorba. Y ahí, en ese espacio donde todo parece quieto, es donde Él empieza a revelarte cosas que antes no veías. Hay personas que oran todos los días para que Dios les diga qué hacer, pero no están dispuestas a quedarse en silencio después de orar. Terminan de hablar y siguen con su vida. ¿Y si Dios quería hablarte justo después de esa oración? ¿Y si necesitabas quedarte en silencio un poco más, con el corazón quieto, con la mente abierta, con los sentidos espirituales despiertos? Jesús mismo lo hacía. Dice la Biblia que se apartaba a lugares solitarios para orar, pero no solo oraba, se quedaba, en silencio, en comunión, en ese momento íntimo donde no se trata de pedir, sino de estar, de permanecer. Y muchas veces, nosotros no entendemos ese nivel de relación con Dios porque queremos resultados, pero no queremos profundidad. Queremos respuestas, pero no queremos procesos. Y ahí es donde el silencio se vuelve un maestro. Un maestro que no necesita palabras para enseñarte. Solo necesita que estés dispuesto a escuchar con el alma. Y cuando lo haces, cuando por fin dejas de correr, de desesperarte, de exigir, y simplemente te sientas, respiras y dices, Señor, aquí estoy, no entiendo nada, pero estoy contigo. Algo empieza a cambiar por dentro. No todo se soluciona de inmediato. No todo se aclara de golpe, pero tu interior empieza a alinearse. Tu fe empieza a calmar tus emociones, tu espíritu empieza a silenciar tu carne. Y en ese momento no necesitas que Dios te diga cada cosa, solo necesitas saber que Él está. Y eso lo cambia todo. Por eso, si estás en ese punto de tu vida donde Dios no responde como tú esperas, en lugar de luchar contra ese silencio, abrázalo. Acepta que es parte del camino. Haz las paces con Él. Pregúntate qué hay dentro de ti que necesitas escuchar. ¿Qué áreas necesitan ser sanadas? ¿Qué pensamientos necesitan ser transformados? ¿Qué cosas necesitas rendir de verdad? No solo con palabras, sino con entrega total. Porque cuando Dios guarda silencio, muchas veces es para darte espacio a que tú empieces a hablar contigo mismo desde la verdad, desde la honestidad, desde lo profundo. Y ahí,
en ese lugar íntimo. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it Zamazing. Sin espectáculo, sin ruido, sin emociones forzadas. Es donde ocurre la verdadera transformación. Séptima parte. Cuando el silencio te empuja hacia tu verdadero propósito. Ya hemos entendido que el silencio de Dios no es abandono, ni castigo, ni señal de que estás haciendo todo mal. Pero ahora quiero que veas algo mucho más poderoso. Ese silencio también puede ser una herramienta para redirigirte hacia el lugar donde Dios realmente te quiere. Porque a veces, cuando Dios calla, es porque quiere que tú empieces a caminar, que tomes decisiones, que mires alrededor, que descubras el camino en el que Él ya está esperando por ti. ¿Y si te dijera que hay puertas que no se abren porque estás esperando una instrucción directa de Dios, pero Él ya está diciéndote con su silencio: camina, que yo voy contigo? Porque no siempre va a haber un ángel hablándote al oído, no siempre va a haber una palabra profética que te confirme todo. A veces, Dios está más interesado en que desarrolles la confianza que en que tengas cada paso confirmado. Piénsalo así. Si un padre lleva a su hijo de la mano toda la vida, el hijo jamás aprenderá a caminar solo. Pero si en algún momento lo suelta, no es porque se desentendió, es porque quiere que aprenda a moverse con lo que ya aprendió. Lo mismo hace Dios con nosotros. Llega un punto en la vida espiritual en el que Él deja de hablar como antes, no porque se fue, sino porque quiere que uses lo que ya te enseñó, lo que ya sembró en ti. Y ese es el momento donde el silencio ya no te duele, te empuja, te mueve, te desafía. Porque entiendes que si Dios está en silencio, no es que no esté, es que ya te confía lo suficiente como para que avances, como para que tomes decisiones desde la madurez, desde la oración, desde la sabiduría que ya sembró en tu interior. Mira la historia de Moisés. Cuando estaba frente al Mar Rojo, con el ejército detrás y el mar enfrente, el pueblo empezó a gritar, a desesperarse, a dudar, y Moisés clamó a Dios. Esperaba una instrucción, una señal, una respuesta. ¿Y sabes qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Eso está en Éxodo capítulo 14, versículo 15. En otras palabras, Moisés, ya tienes lo que necesitas. No sigas esperando otra palabra. Ya es hora de moverse. Y tal vez eso es lo que Dios está tratando de decirte en este tiempo de silencio. Ya no necesitas otra confirmación. Ya te di lo suficiente. Ahora quiero verte moverte con fe. Porque tu propósito no se activa en la comodidad. Se activa cuando te lanzas, cuando te arriesgas, cuando confías incluso sin ver. Tal vez llevas años esperando que Dios hable para empezar ese proyecto, para perdonar a esa persona, para tomar esa decisión, para cambiar de rumbo. Pero lo que no te has dado cuenta es que su silencio puede ser la señal más clara de todas, que ya es momento, que el proceso que viviste ya te formó, que la espera ya te maduró, que tu corazón ya está alineado. Y ahora, el siguiente paso no depende de otra palabra, depende de ti. Porque el propósito no siempre viene envuelto en una visión celestial. A veces viene disfrazado de una necesidad que tú puedes suplir, de un dolor que puedes transformar, de una historia que puedes contar, de una puerta que tú mismo tienes que atreverte a tocar. Y cuando lo haces, empiezas a descubrir que ese silencio, que tanto dolió, en realidad te estaba empujando hacia tu destino. Y cuando llegas ahí, cuando ves todo en retrospectiva, cuando miras atrás y dices, ahora entiendo por qué Dios calló tanto tiempo, algo dentro de ti se llena, no porque tuviste todas las respuestas, sino porque viviste el proceso, porque no te rendiste, porque caminaste aún sin escuchar, porque decidiste confiar más en su fidelidad que en tus emociones, y eso es lo que te hace inquebrantable. Así que si estás sintiendo ese vacío, esa ausencia,
ese silencio ensordecedor, tal vez no es para que te detengas, tal vez es para que por fin comiences, porque en ese aparente silencio, Dios ya te está diciendo, es hora, camina, yo voy delante de ti. Octava parte. Cuando después del silencio, Dios habla de una forma nueva. Hay un momento, y lo vas a vivir, donde después de tanto tiempo sin entender, sin sentir, sin escuchar, algo se abre. No sabes cómo explicarlo. No fue un trueno, no fue un ángel, no fue una revelación grandiosa, pero fue algo. Una paz que no habías sentido en semanas. Una palabra en la Biblia que leíste 1000 veces, pero que hoy te hizo llorar. Una canción que parecía escrita para ti. Una conversación con alguien que ni sabe por lo que estás pasando y te dice justo lo que necesitabas escuchar. Y ahí, sin buscarlo, sin provocarlo, Dios empieza a hablar de nuevo. Pero esta vez, diferente. Porque ese es otro regalo del silencio. Cuando Dios vuelve a hablar, lo hace más profundo, más claro, más maduro. Ya no eres el mismo. Ya no estás buscando que te diga lo que quieres oír. Ahora estás dispuesto a oír lo que necesitas, aunque duela. Ahora no necesitas que te lo diga gritando, porque aprendiste a escuchar en lo suave. Ahora no lo persigues por interés, sino por amor. Y eso lo cambia todo. Cuando Dios rompe el silencio, no solo te consuela, también te revela, te muestra lo que no veías, te hace entender por qué permitió que pasaran ciertas cosas. Te da respuestas que ya no estás desesperado por recibir, pero que ahora sí estás listo para comprender, porque ya no tienes el corazón acelerado por la ansiedad. Ahora lo tienes dispuesto, quieto, humilde, transformado. ¿Te acuerdas de Samuel? Aquel niño que estaba en el templo sirviendo a Dios. Una noche, escuchó una voz que lo llamaba. Fue con Elí, pensando que era él. Pero no era Elí, era Dios. Y esa voz se repitió varias veces, hasta que por fin Elí le dijo qué hacer. La próxima vez que escuches esa voz, di lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Y eso mismo pasa contigo después del silencio. Ya no estás diciendo, Señor, háblame porque me muero sin una respuesta. Ahora dices con paz: habla, Señor, que aquí estoy, dispuesto a escuchar, a obedecer, a recibir lo que tú quieras decir. Ya no es una actitud de desesperación, es una actitud de confianza. Y en ese punto, todo empieza a alinearse. No porque todo se arregle de un día para otro, sino porque ahora tú ya no estás en guerra con el proceso. Estás en paz con la voz de Dios, incluso cuando no la escuchas todos los días. Porque aprendiste a reconocerlo en otras formas, porque dejaste de correr y empezaste a permanecer. Porque descubriste que lo más importante no era tener respuestas, era tenerlo a Él. Y cuando lo tienes a Él, no importa si hay silencio o palabra, si hay lluvia o sequía, si hay aplausos o soledad. Estás firme, estás lleno, estás claro. Porque entendiste que Dios nunca dejó de estar, solo te estaba enseñando a ver. Hay un momento en que la voz de Dios no solo guía, también sana. Sana la herida del abandono, sana la decepción, sana la duda, sana esa sensación de haber estado perdido, solo, olvidado. Porque cuando Él vuelve a hablar, su palabra cae como bálsamo, como lluvia sobre tierra seca, como agua en medio del desierto. Y entonces lloras, no porque estás roto, sino porque sabes que Dios te sostuvo en silencio, te formó en lo oculto y ahora te habla en amor. Y ahí entiendes algo que marca un antes y un después. El silencio no fue ausencia, fue cuidado, fue cobertura, fue amor manifestado de otra manera.